Como ya vimos la solución de triángulos oblicuángulos desde el punto de vista de ejercitación, veamos algunos problemas que tienen que ver con la aplicación. En este caso, vamos a solucionar 4 problemas y antes de iniciar, echemos un repaso al significado de triángulos oblicuángulos. Recordemos que son aquellos triángulos donde los ángulos tienen una medida diferente a 90 grados. Los 4 triángulos que aparecen aquí en la pantalla tienen ángulos diferentes a 90 grados. En el caso del color naranjado, el color verde claro y el de abajo ABC son triángulos acutángulos porque todos sus ángulos miden menos de 90 grados. En el caso de este de color verde del centro, es un triángulo obtusángulo porque este ángulo que está ubicado en esta esquina tiene una medida mayor de 90 grados, es un ángulo oblicuo. Entonces, cuando vamos a trabajar con oblicuángulos, se refiere a triángulos de esta clase. En el primer problema nos plantean la siguiente situación. Hay un topógrafo ubicado aquí en el punto C que desde allí desea medir el ancho del lago, es decir, esta medida que iría entre estos dos puntos aproximadamente. Desde donde él está ubicado, conoce la medida hacia uno de los extremos, que es 5 kilómetros, y hacia el otro extremo, que es 7,5 kilómetros. El ángulo que se forma entre ellos es de 30 grados. Por la forma como está diseñada esta situación, el teorema del coseno es el apropiado para resolverla. Y es así como, aplicando el teorema de coseno, como les decía, encontramos que la medida corresponde a 403 kilómetros. Hay que tener en cuenta que estas medidas iniciales van al cuadrado, paréntesis, el cuadrado por fuera, porque ese cuadrado afecta tanto la parte numérica como la parte de la unidad. Desde el menos en adelante es una sola multiplicación, 2 por 5 por 7,5 por el coseno de 30 grados. Es decir, que en últimas el ancho de ese lago es de 403 kilómetros. En el segundo problema, nos están planteando que hay un obrero que desea llevar esa caja desde este punto donde está él ubicado, subir la rampa y llegar al otro extremo bajando otra rampa. Es decir, que él debe de recorrer la medida de B y la medida de A. Por la forma como está organizada la información, es necesario trabajar con el teorema del seno, pero antes vamos a hallar la primera parte que aparece aquí arriba, donde buscamos el ángulo que falta. A través de la resta de 180 grados menos los dos ángulos que se tienen, encontramos que ese ángulo mide 106 grados, que es el de esta esquina, donde están conectadas las dos rampas, la de subida y la de bajada. Tenemos que para la rampa de subida, que le hemos llamado, ahí aparece B, sobre seno de 45 grados, es decir, B y el lado, ese es el lado opuesto del ángulo de 45-20, y de la misma manera tenemos el lado C que mide 28 metros y seno del ángulo que ya lo encontramos que era 106 grados 40 minutos. Hacemos una división del lado derecho, seno de 45-20 pasa a multiplicar y por último encontramos que esa rampa de subida tiene una medida de 20,7 metros. Para la rampa de bajada hacemos un proceso similar. Ya tenemos B, entonces ahora trabajaríamos con A, que es la rampa que nos hace falta. Al hacer la división y multiplicarla por seno de 28 grados, encontramos que esa rampa mide 13,72. Como necesitamos saber es el recorrido total del obrero para subir y bajar la rampa, sumamos esas dos medidas y encontramos que en total debe recorrer
34,42 metros. En el problema siguiente nos van a plantear una medida del ancho de un río. Aquí ofrezco excusas por la imagen porque lastimosamente está descargada de internet y así no la pude lograr más nítida. El ancho del río es la medida que nos están pidiendo y tenemos las siguientes posiciones. El punto B tiene un ángulo de 112 grados 10 minutos y el punto C también se conoce la medida del ángulo, que son 15 grados 20 minutos. Tenemos la medida entre B y C. Aquí vamos a utilizar el teorema del seno, algo similar al trabajo que se hizo con el señor de la rampa. Hallamos primero el ángulo que hace falta para poder tener la pareja completa de A, es decir, ángulo A y lado A. El lado A sería la medida de 354 metros. Aplicando el teorema del seno, se divide el lado izquierdo, seno de 15/20 pasaría a multiplicar y encontramos que el ancho del río es de 118 metros. Allí tenemos una aplicación nuevamente para el teorema del seno. Y en el último problema, por la imagen que nos están mostrando, el teorema del coseno es el apropiado. ¿Por qué? Porque tenemos dos medidas de los lados y el ángulo que se forma entre ellos. Entonces, atendiendo al problema, que es la medida de la estatua, es decir, la altura de la estatua, la encontramos aplicando el teorema del coseno. Recuerden con los cuadrados, tener cuidado. Y aquí hago una aclaración. Cuando el ángulo que se va a trabajar es mayor de 90 grados, esta multiplicación nos va a dar un valor negativo. Allí, ese valor negativo afectaría este menos y no haríamos una resta como aparece en este ejemplo, sino que haríamos una suma y se continúa el ejercicio. Repito, eso es cuando el ángulo es mayor de 90 grados. Aquí tenemos un ángulo de 60 grados, entonces no hay ningún inconveniente porque el resultado es positivo y terminaríamos haciendo la resta que está indicada. En este caso, la altura de esta estatua es de 7,55 metros. Es así como hemos visto 4 ejemplos en los cuales se desarrolla el teorema del seno y el coseno aplicándolos a los triángulos oblicuángulos.